Estoy súper agradecida, Isabel, por estar aquí, por acompañarnos, por esta experiencia realmente, la conexión con Dios que nos estás dando a todos. A mí en lo personal han sido estos días de crecimiento, de luz, de mejora interna. No muchas personas podemos encontrar realmente con ese amor que das a todas las personas que encuentras, que se acercan a ti. Quiero en esta ocasión que nos hables un poquito del origen, del por qué surge el libro La vida es linda. Claudia hermosa, antes que nada, mi gratitud es grande con Dios y hacia ti por haberme hecho esta invitación a la cual acudí con todo mi amor. Incondicionalmente te dije, voy a estar contigo y aquí estoy. Y esta es la entrada para lo que viene primeramente Dios más adelante y el gran evento que tendremos en noviembre. Gracias, Claudia. Tú en estas horas también de conocerte, porque charlábamos por teléfono, por mensaje, pero no nos habíamos visto físicamente. Aunque yo ya sentía tu corazón, tu alma tan bonita, tan llena de luz, de amor. Y me quedé corta, porque cuando te vi, nos fundimos en un abrazo en el aeropuerto que te dije, va más allá de lo que yo sentía de ti y por ti. Gracias, Claudia. Has sido una gran maestra de vida para mí en estos días, que ya son pues tercer día de vernos. Gracias, Claudia, por todo. Y claro que sí, con mucho amor te voy a compartir cómo nace La vida es linda. Yo procreé 5 hijos con mi matrimonio, que desafortunadamente y tristemente recientemente el padre de mis hijos falleció. Aunque ya teníamos muchísimos años separados, pues me tocó estar en sus últimos tiempos de enfermedad y se fue de mi mano y rodeado de sus hijos, porque pues así pasaron las cosas, a pesar de que él estaba casado con una señora que vive en Tijuana, pero él falleció allá en California con nosotros y pues así lo quiso Dios y eligió que yo, la madre de sus hijos, estuviera con él en esos momentos. Y con él procreé 5 hijos, el divorcio vino cuando eran muy pequeñitos todos y me fui a vivir a Sonora. El divorcio se dio viviendo en playas de Tijuana y me fui a vivir a Sonora con mis 5 hijos. Estando allá y habiendo procesado y trabajado y superado en cierta forma, porque hay cosas que no se superan, pero estando bien emocionalmente ya de lo de mi divorcio y criando a mis hijos, abrí un negocio muy grande en Hermosillo, muy conocido, de carnes asadas, algo hermoso, donde podía comer la gente con dinero, la gente sin dinero, porque era algo hermosísimo y al alcance de todos. Y fui a visitar a mis padres a Navojoa. Me llevé a 3 de mis hijos, a los más pequeños, que en aquel tiempo Juan estaba por cumplir 10 años, Linda 11 y Luisito 12. Y los grandes de 17 y 18 se quedaron atendiendo el negocio. Fui a Navojoa a visitar a mis padres como a media semana, un miércoles pedí permiso en la escuela para que los niños faltaran jueves y viernes. Y estando en Navojoa la pasamos divinamente. En ese tiempo vivían todos mis seres queridos que han partido después de Linda. Y cuando llegó el tiempo de regresar a casa, 2 días después, porque mi hija mayor cumplía en ese tiempo 18 años, les dije a mis 3 pequeños, tenemos que regresar a Hermosillo ya. Y Linda, mi hija, me dijo, mami, yo me quiero quedar. Y desde Hermosillo puse más ropa en mi maleta, me dijo. Entonces, pues mis padres, mis hermanas, mi único hermano varón, que también ya partió de esta tierra, me dijeron, déjala. Y uno de mis cuñados me dijo, yo te la llevo el domingo, por ahí voy a pasar, porque en ese tiempo mi cuñado era juez penal y civil en Nogales, Sonora. Y tú como sonorense sabes que pues pasamos por Hermosillo para llegar a Nogales cuando venimos de nuestra tierra, ¿no? De Navojoa. Y la dejé como lo que hacemos las madres que queremos dar alegría a los niños, concederles un permiso. Claro. Y se quedó. Que se quede con la familia, claro, con la abuela. Se quedó con la abuela, se quedó en las mejores manos, se quedó rodeada de primitas y primitos que en aquel tiempo pues eran de la camada de ella, unos más chicos, unos más grandecitos. Y había bebés recién nacidos en la casa, había como 3 bebés de días, de meses. Y ella era muy niñera, quería abrazar a los niños, disfrutarlos más y se quedó. Y justamente el domingo que regresaban con ella a casa,
Era un 19 de octubre de 1997. Un día antes Dios me había dado el privilegio de celebrar a mi hija Rosa Isabel sus 18 años, hacerle un pastelito, sacarla a oír música junto con todos los muchachos que nos ayudaban en el negocio de carnes asadas. Y al siguiente día, pues, no quise ir al negocio. Siendo domingo me dijeron, mamá, ¿cómo no vas a ir si ahora tenemos mucha gente? Porque tú sabes, los negocios de comida son más concurridos el fin de semana que la gente no trabaja. Y les dije, no, no voy a ir, me voy a quedar en la casa. Yo no sabía en ese momento que al tomar la decisión de no ir, es que venía algo muy fuerte y Dios me estaba preparando. Me puse a barrer la banqueta, porque la muchacha que nos ayudaba en aquel tiempo también tomaba libre el fin de semana. Precisamente se iban a Bojoa, de allá es. Y estaba barriendo las hojas de los árboles, comúnmente llamados en nuestro estado yucatecos, y tiran muchas hojitas, era otoño, y estaba barriendo las hojas de los árboles y venía a mí una frase que mucha gente piensa que es bíblica, pero es una frase que escribió don Miguel de Saavedra, el escritor de Don Quijote de la Mancha. Y la frase es alusiva a los textos bíblicos, por eso mucha gente cree que es bíblico. Dice, porque no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y yo esa frase la repetí en mi mente y hablaba con Dios esa tarde de domingo. Barría las hojas y le decía a Dios, y pensar que no se mueve una hoja de un árbol sin tu voluntad, y mira cuántas hojitas estoy recogiendo. Y tú conoces los recogedores que comúnmente usamos allá, que son con un cajón de aluminio muy grande. Sí. Y con la escoba llenaba los recogedores y los ponía en bolsas grandes, y llenaba porque la casa estaba en una esquina y rodeada de esos árboles. Había muchas hojas tiradas. Y venía esa frase y venía esa frase, y de repente dije, es muy tarde, no llegan con Linda, y le marqué por teléfono a mi mamá. Y le dije, mamá, no llegan con Linda. No se tardan, hija. Me dijo, han de haber parado a comer o algo. Y así sucedió. Seguí esperando. Preparé la cena para Linda y para los dos pequeños, Juan y Luis, porque dije, ya que llegue Linda y los deje bañaditos y acostados, voy un rato a la taquería. Dije, a ver, ¿cómo está? Pues nuestro negocio era de noche. Cerrábamos a las 2 de la mañana. Y sucedió que llegó a la casa un taxi de un color desconocido a los de la ciudad, y vi que venía uno de mis cuñados, que yo sabía que venía en ese viaje con Linda y con Javier. Javier venía manejando, los dos esposos de mis hermanas. Javier, esposo de Irma, mi hermana, y Ramón, esposo de Ana Luisa. Y le dije, Ramón, ¿por qué vienes en este taxi? Y me dijo, porque tuvimos un accidente. Y le dije, ¿y Linda y Javier? Dijo, están bien, pero los traen en una ambulancia. Él no me mintió, Claudia. Cuando me dijo están bien es porque la última vez que él vio a la niña hablaba, la niña estaba bien, la habían llevado a atender al seguro de Guaymas, porque el accidente fue 500 metros antes de la caseta de Guaymas. Se voltearon y pues ahí pasó todo. Desafortunadamente no teníamos la buena cultura y el compromiso y la devoción, la obligación de usar el cinturón. Y Linda sinceramente no traía el cinturón. No se dieron cuenta los adultos, pues, andando conmigo, claro que los niños se lo ponían, pero ellos se aprovecharon un cinturón, no se dieron cuenta que la niña no lo traía. Y al voltearse mi hija se salió del carro, y fue así que pues recibió golpes en su cabeza, en varias partes de su cuerpo. Y cuando Ramón llega a la casa con la noticia, me dice, Linda está bien, pero la traen en ambulancia. Pero la estaban trasladando de Guaymas a Hermosillo porque vieron que la Linda empezó a perder el conocimiento. Entonces van en la ambulancia con ella, y pues Linda fallece en la ambulancia cuando la están cambiando de una ambulancia a otra. A la entrada de Hermosillo había una estación pequeña de la Cruz Roja. Los socorristas de Guaymas dijeron, no conocemos Hermosillo, está oscureciendo, para esto ya eran como las 7 de la tarde. Ellos se habían accidentado a las 4. Entonces dijeron, no conocemos, y aunque traían un médico de guardia ahí cuidando a Linda, pues ayudándola con los coágulos que Linda estaba arrojando, porque se estaba formando ese coágulo en su cerebro, por eso decidieron trasladarla. Javier había arreglado todo para que lo operaran en un hospital de Hermosillo, la estaban esperando en el quirófano, un neurocirujano pediatra, y yo sin saber nada. Lo único que sabía es que Ramón llegó y me dijo, tuvimos un accidente, pero a mí no me avisaron desde que el accidente pasó ni nada. Estoy segura que lo hicieron para cuidarme, de que yo no agarrara la camioneta y me fuera hasta donde Linda estaba, no lo hicieron por mal. Pero pasados los años, sí pude plasmar ese dolor
y hablo un poco de este dolor en mi libro que guardé por muchos años, porque es un derecho que tenemos las madres, Claudia. Y eso lo enseñó la pionera en la tanatología, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una gran psicóloga que ella es la que habló de estos derechos de las madres, de que no se nos cede, de que no se nos engañe, de que no se nos diga, ay, nomás se siente mal cuando el hijo está grave o el hijo tiene una enfermedad terminal. Las madres tenemos ese derecho de saber. Lo aprendí con el tiempo y ese dolor que tenía guardado lo pude externar sin mencionar quién de la familia dio la orden de que no se me avisara. Pude, mi madre me confesó, yo te quise avisar, pero me dijeron que no. Y vuelvo y repito, no hay rencor en mi corazón. Sé que lo hicieron por mí, pero claro. también lo hablo por la razón de que no se haga eso. No tenemos derecho de privar del derecho a las madres cuando sucede algo con sus hijos en la escuela. Si le da al niño tos, si le sale sangre de la nariz, si le sale se cae o algo rápido, llaman a la madre. Porque es un derecho que las madres tenemos. No pueden en la escuela nada más, aunque tengan enfermerito, nomás curarle y no avisar a la madre o al padre, ¿no? Quien esté ahí para primer contacto. Bueno, así pasó, se accidentaron, en el cambio de ambulancia Linda se fue, cuando Ramón llega me dice la traen a tal hospital, vamos a ese hospital y pues no llegaron con ella porque cuando la cambian de ambulancia la niña fallece y se van al hospital Cima. La ambulancia de Hermosillo, los de Guaymas pues se regresan a Guaymas y ya llegan con la niña sin vida y yo la busco donde supuestamente la iban a operar y no saben nada, me voy al hospital general, no saben nada y en el tercer hospital que es el CIMA, la recepcionista me dijo, un doctor va a hablar con usted. En eso divisé a lo lejos, en un pasillo muy lejano a donde estaba la recepción, pero pude ver a mi cuñado Javier recargado en el umbral de la puerta. Y ahorita contesto a tu pregunta, ¿de dónde nace La vida es linda? Para allá vamos. Llega el momento en que veo a Javier y yo estoy esperando en una salita de la recepción porque me dicen un doctor va a venir a hablar con usted. La recepcionista no, pues claro que no me iba a dar la noticia, tenía que darla un médico y rodeado de enfermeras por si yo necesitaba ayuda. Y corrí con Javier y le dije, Javier, qué bueno que estás bien. ¿Y Linda? ¿Dónde está Linda? Y me dijo, ya no está, me dijo mi cuñado. Ya no está, me dijo. Con una voz que nada más de recordar el momento, se me hace un nudo en la garganta. Me dijo, yo te la traía, me dijo. Te la traía. Y voló, cerró sus manos, se las abrió y me dijo, voló, me dijo, voló como un pajarito. Perdóname, no te la pude entregar. Y ahí en ese momento, como él estaba en un jardín del hospital, rodeado de puros ventanales de vidrio, y estaban prendidas unas luces preciosas que enfocaban las flores del jardín. El jardín estaba decorado con ciertas piedritas. Lo puedo recordar porque aún en el dolor más profundo caí de rodillas sobre esas piedritas del jardín y le clamé a Dios y le dije, Señor, si lo que me acaban de decir es cierto, yo creo en ti. Le dije, resucítala. Resucítala. No podía llorar, nomás le gritaba al Señor. Y yo me voy a encargar, le dije, de llevar por el mundo, le dije, este milagro, le dije, de que la gente sepa el milagro, resucita a mi hija, Señor. Y volteé al cielo a clamarle y miré que se asomaban las primeras estrellas de la noche, empezaba a oscurecer. De ahí pues me ayudaron a levantarme, mi cuñado Javier, me siguió llevando por el pasillo, me llevaron a un cubículo donde un doctor no me podía dar la noticia. Era un muchacho joven, recuerdo perfectamente su cara, un muchacho muy joven, que estaba de guardia en ese momento y me dijo, señora, hubo un accidente, me dijo, cuando llegaron aquí su niña ya había, y ahí se atoró el doctor, ya había. Le dije, ya sé lo que pasó, doctor, solo le pido que me deje ver a mi hija. No podemos, me dijo el doctor. Y llegaron enfermeras con jeringas y le dije, no me toquen, por favor. Venían listas con algún medicamento para ayudarme, para tranquilizarme. Claro. No me toquen, les dije, necesito ver a mi hija. Y con esa entereza que te estoy hablando ahorita, me llevaron a ver a mi hija. El doctor me tomó de un brazo y me encaminó por un pasillo muy largo, tan largo como el que había caminado para ver a Javier. Y pues me metieron a un cuarto donde tenía a Linda. Y ahí pues me encontré con ella. Le hablé. Su cuerpo calientito. Sí, acababa de irse. Le pedí perdón por haberla dejado ahí. Comencé a caminar alrededor de la camilla donde la tenían. Comencé a quitarle de su cabello las barañas que había
se habían puesto en ella de la carretera, tú sabes, la maleza seca que hay en nuestro estado tan árido, ¿verdad? Y más que el otoño. Y de ahí cuando vieron que ya era el momento de sacarme, me sacaron del cuarto. Me sacaron un ratito más, me trajeron muchos papeles a firmar, porque pues el hospital, la verdad, estaban custodiando a Javier, aunque era un juez de la corte, pero pues estaba la policía ahí porque tenían que detenerlo para saber si él venía bajo efectos de alguna situación de alcohol o algo. Y yo firmé unos papeles donde le daba el perdón. Desde ese momento mi corazón no agarró ningún rencor, no me enojé con nadie, no me enojé con Dios, no grité, no pregunté por qué. Fue algo divino que entró en mí, porque humanamente hablando, cuando yo recuerdo esas cosas, digo, ¿cómo le hice? ¿Cómo pude estar parada hablando con mi hija y limpiándole el cabellito y acariciándola y pidiéndole perdón y besándole sus manitas y diciéndole, levántate, linda, levántate, yo sé que me escuchas, vámonos a la casa, te preparé cena? Y eso fue porque una fuerza divina estaba en mí, si no, no hubiese sido posible. Y pues firmé esos papeles para liberar a Javier, que la policía se fuera, que él no tenía culpa de nada. Llegaron de otro hospital por el cuerpo de la niña, porque pues le iban a hacer también autopsia. Era un domingo por la tarde, fuimos a otro hospital donde está el médico forense. Cuando vi que salieron con el cuerpo de Linda ya tapado, como las películas, que nada más lo había visto una película, yo cuando tapan a la gente con una sábana blanca, todo, cabeza, todo, y yo le estaba viendo en la vida real. Por primera vez me enfrentaba a ese dolor de ver esa sábana blanca en un cuerpo, y era el de mi niña. Fui corriendo detrás de los señores, le dije, yo soy la mamá de la niña. Ellos no hablaban, iban cabizbajos, dos señores con la camilla. Y cuando salimos del hospital, porque yo los iba persiguiendo, yo no quería dejar a Linda, vi que había una camioneta que decía médico forense, y sin pedir permiso, Claudia, me subí rápido adelante en el asiento del copiloto. No pedí permiso, me subí y dije, me tengo que ir con ella. Y llegamos al hospital, me dijeron, tiene que esperar aquí, vamos a llevar el cuerpo de la niña a tal parte. Pero como era un domingo por la tarde, no encontraban al forense. Quizá estaba en una fiesta, no sé, sí. Pero tardó muchas horas y no lo encontraban. Entonces pues ya se habían juntado muchos vecinos que habían recibido la noticia, me estaban acompañando, muchas amistades. Mi familia iba en camino, unos en carro, otros en autobús, de Navojoa hacia Hermosillo. En eso sentí unas manos muy suaves en mis hombros y volteé, y estaba ahí mi hija Rosa Isabel, que un día antes había cumplido sus 18 años. Así que desde entonces la vida nos marcó así. Es cumpleaños de Rosa Isabel cada año y aniversario al siguiente día de que Linda partió. Y pasó muy fuerte todo. No encontraron al médico, yo empecé a decir, quiero el cuerpo de la niña. Me dijeron, ¿a qué funeral la vas a llevar? No sé. Tenía 4 años viviendo en la capital de mi estado, de nuestro estado. 4 años, y porque no había partido nadie que yo conociera, aunque conocíamos mucha gente. Por el negocio habíamos ya hecho tantas amistades. Y nunca había ido a una funeraria, ni había ido a velar a alguien, ni a un cementerio a sepultar a alguien que yo conociera. No había fallecido en esos 4 años alguien a quien yo fuera a acompañar. Y por eso no sabía de funerarias, no sabía nada. Y cuando me preguntaron, dije, no sé. Pero lo que me llama mucho la atención es de que comentas que tu fuerza emocional divina en ese momento fue y ha sido hasta el día de hoy de otra manera. O sea, que Dios realmente tú lo sentiste, lo habías sentido. Antes de este acontecimiento, ¿trabajaste, ya habías pasado otras experiencias fuertes, o a ti siempre te ha interesado tener esa cercanía con Dios, o has trabajado la parte espiritual? Sí, eso ya lo traigo desde el vientre de mi madre, porque desde muy pequeñita, y aquí no vengo a hablar de denominaciones, yo me crié católica. Desde que Linda partió, yo soy cristiana, porque ahorita viene la parte donde yo me entrego y me rindo a Cristo Jesús después de llegar del cementerio. Ahí en el cuarto de Linda me atrapo en una conexión divina con Dios, preguntándole dónde está Linda, por qué se fue. Afuera me dicen muchas cosas, porque después de que no le hacen la autopsia,
se habló con el gobernador, en aquel tiempo no recuerdo quién era, pero la perdonaron la autopsia de la niña y así fue como una amiga me dijo, la tal funeraria, puede venir por ella. Alguien me recomendó una funeraria, llamamos, vinieron, me fui también en la carroza, ya pedí permiso para vestirla, en lo que ellos la bañaban y la aseaban su cuerpo, yo fui rápido a la casa a traer ropa para Linda. Ahí tuve el primer contacto con mis otros 3 hijos, porque Rosisabel ya andaba conmigo, la habían traído los vecinos o alguien de mi familia, no sé, aunque era la única que vivía en Hermosillo en aquel tiempo, mi familia toda me acompañó, pero viajaron de Navojoa hacia mí. Y tengo el primer contacto con mis hijos, te platicaba un poco en la mañana, cómo mis hijos me abrazaban aún a su edad, se aguantaban de llorar, era una cosa impresionante, eran esos ángeles que Dios usó para abrazarme, decirme, madre, aquí estamos contigo. El más chiquito me preguntaba, mamá, ¿sí es cierto? Juan Alberto, que ahora tiene 38 años, mamá, ¿sí es cierto que Linda se fue? Sí, mi amor, Linda se fue. Y yo les quería dar fuerza a ellos y ellos a mí. Entré al cuarto de Linda, agarré de la ropa que más le gustaba, me encantaban los short Levi's y era muy moderna, muy hermosa, era muy alta. Su ataúd fue para adultos y de lado a lado ese ataúd se llenó porque ella ya calzaba más grande que yo y a sus 11 años le faltaban 12 días para su fiesta de cumpleaños. Teníamos el pastel mandado a hacer, Claudia, teníamos los adornos para la fiesta comprados y ahí en esa cochera tan grande de esa casa tan hermosa que teníamos en Hermosillo, íbamos a hacer la fiesta y pues ahí horas después estaba el ataúd de Linda velándose. Ese comentario a mí me lleva mucho a conectar y a través de mí vamos a conectar con papás que tienen niños extraordinarios, porque es como nos vamos preparando, yo pienso, no, todos los papás para la fiesta, va a venir. Ya nos estamos planeando el cuarto, la ropa, desde bebés, desde que están en el vientre. Va a venir el evento de que este ser humano va a estar así, va a ser asá, se va a desarrollar, va a ir a la escuela, se va a casar. Hacemos ya toda esta secuencia del evento, de la fiesta que va a venir y pasa algo. Y ya no están los planes que habíamos realizado, ya se acabaron, se van a hacer de otras maneras ya tenemos que vivir. Tú, que ya no tienes físicamente a Linda aquí contigo y que la mayoría de los papás que tenemos hijos extraordinarios, vamos a pasar tal vez por eso. En general, no siempre es así, y es un tema que no nos gusta, nos incomoda y nos duele hablar, el decir que nuestro hijo no va a ir, tal vez se vaya antes que nosotros. ¿Tú qué les dirías a esas mamás, a esos papás que tienen niños muy severos, con diagnósticos, con problemas de salud, o con ya que saben o presienten o sienten que tal vez ellos se van a ir primero como hijos que este padre o esta madre? ¿Qué les dices tú a ellos? ¿Qué consuelos les podrías dar? Primero que nada, no es una estadística por más que haya diagnóstico. O sea, puede haber un padre que tenga un niño extraordinario y que tenga un niño ordinario y que sea al revés, que el niño ordinario en un accidente, un atropellamiento, Dios guarde la hora, no, pero que pasa, está lleno el mundo de historias así. Está lleno el mundo de historias de gente que ya está a días de fallecer y el cuidador se va primero. Un accidente, le da un infarto, le pica un animal, se resbala, se pega en la cabeza en el baño. Entonces, no vivan con ese miedo, no vivan pensando eso. Disfrútenlo día a día, porque igual el niño extraordinario que el niño ordinario se nos puede ir de la noche a la mañana, igual que nosotros. Mira,
A través de estudiar tanto después de la partida de Linda, de buscar consuelo a mi dolor, tanto primero que nada en lo espiritual. Yo soy una mujer de mucha fe, una mujer muy respetuosa de la palabra de Dios, pero no en el fanatismo, no en la religiosidad, no en la denominación. Yo voy y doy mi mensaje, no me gusta decir trabajo, es una misión de vida, pero me llaman de diferentes denominaciones. Recientemente voy regresando anterior a la última gira, la penúltima fue en el estado de Baja California Sur. Fui a hablarles a una iglesia que ellos guardan el sábado. Les llaman adventistas del séptimo día. Voy a iglesias bautistas, yo me congrego en una iglesia bautista. Voy a iglesias pentecostales, apostólicas, católicas, o sea, soy cristiana pero no religiosa o marcándome una denominación. Entonces, no vivamos con ese temor, porque la muerte no nada más llega por los que tienen diagnósticos de tantos años de vida. El que tiene la última palabra hablando sobre la fe, y también la ciencia lo avala y lo apoya, es Dios. Y hemos conocido casos que a mucha gente le han dicho 3 meses de vida y los tenemos con nosotros. Anoche en el evento conocí una gran mujer sobreviviente de cáncer. Su madre acababa de perder al esposo. Y luego reciente perdió a otra hija, y luego a ella le dan el diagnóstico de cáncer, y pues la familia decayó tanto, o sea, ¿cómo? Porque no le daban esperanza, no le daban más tiempo de cierto límite de meses, y aquí han pasado años y años, y aquí está la muchacha, y ahí estaba radiante en tu evento anoche. Sí, así que no vivan con ese temor, porque el tiempo de partir de cada uno de nosotros está marcado, independientemente de la situación clínica que tengamos, está marcado. Hay accidentes donde los carros quedan destrozados, y perdón por estar usando este lenguaje, pero estamos hablando la realidad. Y la persona sobrevive. Trailers que tú ves que se han caído inclusive en lugares como La Rumorosa, y los choferes salen ilesos. El carro donde venía Linda quedó como un acordeón doblado, y los que venían adelante salieron sin ningún rasguño, ni la camisa se les desfajó. Y Linda, el ángel, la niña chiquita, la inocente, la que todavía jugaba a las muñecas, porque por eso tiene una casita en su tumba, porque había dejado su carta escrita, la encontré días después, y así, recién que la había sepultado, me puse en mi espalda mi dolor y fui a buscar al mejor carpintero de la ciudad, al mejor herrero, y así como ella pedía en la carta para Santa Claus, pedía esa casita, pues yo se la puse ahí en su tumba, ahí la tiene. Entonces les diría, no vivan con miedo, disfrútenlos. Yo le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué no me la dejaste? Aunque hubiese estado con condiciones de incapacidad, yo la hubiera cuidado, hubiera dedicado mi vida a ella, pero la quería tener. Pero luego me di cuenta que estaba pidiendo bajo mi dolor, pues, el tenerla, bajo mi amor de tenerla, pues el apego, pues de tenerla. Entonces dije yo, no, si era su tiempo, ¿por qué tendría que preguntarle a Dios, ¿por qué no me la dejaste aunque estuviera postrada en cama? Era un egoísmo como madre de mi parte, porque qué triste hubiera sido también que Linda, pues por yo decir tengo a mi hija viva, estuviera en estado vegetal o algo, porque pues su cerebro estaba golpeado al golpear su cabeza, los coágulos se fueron al cerebro. Entonces, vivamos con amor, tanto con los niños extraordinarios, disfrútenlos, cada niño nos trae algo hermoso, nos traen enseñanzas de vida. Mira, yo las amo a ustedes, las admiro tanto. O sea, estás aquí sentada, estás... quizá no pensaste que llegarías a este momento y a todo lo que has logrado con Viva de Brian cuando recibiste el diagnóstico de tu niño. No, claro que no. Pero ese niño es el que viene a fortalecerte. Ese es el motivo. A veces no encontramos el propósito de nuestra vida. De eso hablo en este libro, que cuando me preguntaste cómo nace, de ahí nace. Nace después de que Dios me va dando fortaleza, después de que voy haciendo tanto por madres que perdían hijos, me llevaban a hospitales, la gente empezó a refugiarse mucho en mí, y yo comencé a visitar funerarias sin conocer a la gente. Si me dice una hermana mía, fíjate que a mi comadre se le acaba de morir su hijo, y yo iba hasta que dije, esto tiene que llegar más allá de mi alcance.
alcance de mi entorno, de la familia, de mi estado. Eso tiene que irse a todo México, tiene que irse al mundo. Y hoy día, así como lo soñé, fíjate que cuando vino la pandemia, ya habían pasado muchos años de que Linda partió, pues nos encerraron, ya ves, en esa famosa cuarentena que se alargó por años. Sí. Y cerraron los negocios de mis hijos. Para esto, después de la partida de Linda, poniendo tierra de por medio, no al dolor, sino a visitar la casita, porque ahí quería vivir, Claudia. Llevaba a los niños a la escuela y a los grandes a la preparatoria. Linda estaba en 5º año cuando partió. Me la pasaba en la casita, la decoraba según la época del año, todo el año lo hice. Como se fue en octubre, pues luego la decoré de Navidad y la decoré de esto, del día de San Valentín, el día del niño. Cuando las graduaciones ahí colgué globos de graduación, ese año se hubiese graduado, pues al siguiente año de que partió, se hubiese graduado de primaria para ir a secundaria. A la generación de ese año le pusieron Linda. Ajá. Entonces, buscando leer, preparándome, me puse a hacer un doctorado en tanatología, me puse a estudiar tantas cosas que hoy día sigo estudiando. Ya llevo 2 certificaciones en el arte de hablar en público con el doctor Lozano, una de las escuelas mejores que tenemos ahorita en México y en Latinoamérica. Y así fue como nace La Vida es Linda en la pandemia. Fíjate que hice una oficina en la casa, tu casa, en una de las recámaras, la única recámara que hay abajo. Armé una oficina preciosa con lo que tenía, porque pues muchas tiendas estaban cerradas. Había un escritorio que había guardado por ahí mi hijo, que no lo usaba, lo puse, la hice preciosa. Le puse un sillón que tenía también en mi recámara, así dorado, hermoso, con las patitas de cristal. Y yo cuando escribía cada mañana me arreglaba muy bonita, estaba sola en la casa, me arreglaba y entraba con disciplina a la oficina. Decía, hoy voy a trabajar 8 horas. Y entraba a las 8 de la mañana, tomaba mi break para comer algo, para tomar té o algo, y a escribir se ha dicho. Y yo me inspiro más escribiendo a mano. Después plasmo a la computadora. De hecho, ni la computadora sabía aprender. En aquel tiempo, ahorita pues ya le muevo tantito más, ¿no? Pero lo hice. Tecnología, ya me hace sentir bien. Lo hice a mano, a manuscrito, todo. No sé, plasmé unas 600, 700 hojas para que quedara este libro de 20 capítulos, de 200 páginas. Y en honor a mi hija, que me enseñó a ser la mujer fuerte, resiliente, llena de fe, de esperanza, de saber que solo estamos separadas físicamente, pero que hay otro plano donde ella está y que al mismo tiempo está conmigo. Yo no la puedo ver ni tocar, pero la siento. Fíjate, ella viaja más conmigo que mis hijos, que Dios me sigue dando la bendición de prestarme, que son 4, y ahora soy abuela de 17 nietos, pero ellos por sus trabajos, por cuidar sus hijos, sus familias, no pueden andar conmigo a todas partes. Y pues ahorita yo ya, mis viajes son a nivel internacional, llego de un país, me voy a otro. Gracias a Dios, este mensaje se está ayudando a todo el mundo. Con decirte que ya terminé otro libro. A raíz de que en el área de la tanatología acompaño a tantas madres, pues me he plasmado en mi corazón tanta empatía con ellas de diferentes formas, que sus hijos han perdido la vida terrenal. Escribí un libro que muy pronto lo vamos a tener, ya está en revisiones, y se llama igual, porque es dedicado a las madres, se llama Madres en la Tierra con Hijos en el Cielo. Y este libro es para toda la gente. A quien ha perdido un ser querido le va a ayudar muchísimo en su recuperación, en su fortaleza, en trabajar en su duelo, pero es para toda la gente, aunque no haya perdido un ser querido, porque este libro pues te invita a analizar el propósito de tu vida. Y cuando tenemos una situación como a mí, que Linda partió, y como a ti, el diagnóstico de tu hijo, y cómo han pasado los años, y cómo has transformado ese miedo, ese dolor, ese llanto, ese enojo que tuviste, esa negación, porque las 5 fases del duelo, como las hablaba ayer en el evento el psicólogo, son 5 fases del duelo, y la primera es la negación, hasta que llegamos a la aceptación. Entonces yo te veo plena, realizada, y llevando esa fortaleza que has ido recibiendo de parte de Dios, porque sé que eres una mujer de fe, y de parte tuya, de todo lo que has hecho para prepararte, y ahora lo estás llevando al mundo.
y ahora unos vamos a hacer puentes para otros. Yo te voy a invitar también a muchos eventos, porque Viva the Bride tiene que llegar a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya está en la etapa de Jerusalén y Samaria. Ahora vámonos hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, y Él está hablando, claro, de llevar su palabra, pero su palabra es amor. Su palabra es empatía, su palabra es el abrazo, su palabra es decir, te amo, Dios te ama, tú puedes. Mira, este niño llegó a nuestras vidas para enseñarnos algo. Sabes que son maestros divinos que vienen a enseñar. Mira, yo he estudiado tantas cosas. Académicamente tengo pura primaria. Eran tiempos difíciles. Desde muy pequeña comencé a trabajar para ayudar a mis padres. Muy jovencita fui maestra en todo lo que es las comunidades rurales de Sonora. Yo fui maestra desde los 12 años hasta los 16 que me casé con el paro de mis hijos. A los 28 me divorcié y pues como te digo, los niños estaban los 5 conmigo cuando vino el accidente donde Linda partió. Entonces, lo que ustedes hacen es eso, la misión de vida que están teniendo por medio de estos ángeles, de estos maestros, como yo le llamo a Linda, y tengo algunas conferencias hermosas donde menciono eso. He tenido mentores extraordinarios. Uno de ellos es John Maxwell. Yo soy alumna de John Maxwell, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, del doctor Lozano. Soy alumna de tantos escritores y conferencistas de talla internacional que tienen las mejores escuelas. Pero la maestra más hermosa, más grande, con todo el respeto de mis demás maestros, mi mentora de vida, la que me hace estar aquí sentada frente a ti, con este legado que ya está en todo el mundo, está en más de 100 plataformas, es Linda. Nadie me ha enseñado más que ella. Después de Linda se ha ido mucha gente y me preguntabas si antes de Linda me había enfrentado al dolor. Sí, con un sobrinito hijo de mi hermana Lupita, la mayor, que tenía 3 años, y comiendo el niño, el bocadito se fue por otro lado y el niño se ahogó. Mi hermana acababa de dar a luz otro niño. Ese niño que falleció era mi ahijado, y ahora el niño, que ya es un muchacho grande, un señor ya con hijos, en ese tiempo pues estaba recién nacido. Y mi hermana estaba recién en la cuarentena y le dio de cenar a sus 3 niños más grandes, al bebé, que es mi ahijado, también hoy, lo tenía acostadito en la cuna, y pues de repente el niñito de 3 años al modo que en Sonora la tortilla de harina y las hacen en casa para que los niños coman, o los grandes, y estaban cenando una cenita que ella les preparó, y el niño se fue mal su bocadito. Yo vivía en Ensenada, y precisamente el día que me avisaron que Omar partió, ese día supe que Linda iba a nacer. Exactamente ese día. Ese día me hice los análisis porque me sentía pues con síntomas, ¿no? Sí. Y fui a hacerme los análisis y yo estaba muy contenta porque me dijeron que Linda iba a nacer. En el laboratorio salió positivo mi embarazo, y ese día recibo la noticia de que Omarcito, pues me dijeron que estaba grave. Como sabía mi ex esposo, que en paz descanse, sabía que ese día me habían avisado, pues para no darme la noticia así, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir para Navojoa porque Omarcito se cayó y está delicado. Y ahí vamos a tomar un vuelo a Tijuana. Y pues cuando llegamos a la casa de mis padres, ahí estaba Omarcito. Y volviendo al tema de que Linda se veló esa fue la primera vez que yo me enfrenté al dolor con mi sobrinito en Navojoa, viviendo yo en Ensenada. Y volviendo al tema que me preguntabas, acerca de que se me enfrenta al dolor, fue con él. Y volviendo al tema, retomando de que te digo que esa cochera de la casa donde íbamos a adornar para la fiesta y todo, donde Linda agarraba vuelo en sus patines porque estaba de bajadita, pues, y agarraba vuelo en sus patines, se remangaba los short Levi's y salía Luis atrás de ella. Luis ahorita tiene 40 años, es cantante, tiene su grupo norteño, es un excelente hijo y me ha dado muchos nietos. Luis salía corriendo detrás de ella. Linda, bájate esos shorts, no te quiero que te los subas. Y Linda lo miraba en los patines, como diciendo, alcánzame. Pues Luis caminando y ella en los patines se lo arremangaba más. Era muy rebelde. En sus 11 años, yo recuerdo que la funeraria me dijo, te la vamos a entregar en la mañana, después de que ya regresé con la ropa. Me enseñaron cómo cambiarla, ya su cuerpo estaba rígido, ya lo habían preparado, ya no la podía cambiar como la cambiaba en casa cuando le ayudaba a cambiarse. Y sí le canté la canción que siempre le cantaba para dormirla, porque
porque era una niñota hermosa, pero todavía yo los consentía con respecto a su edad, pues, y yo la arrullaba, le cantaba, le contaba cuentos y le cantaba La muñeca vestida de azul todas las noches. Y mientras la vestía en la funeraria y ayudé a ponerla en su ataúd, le canté La muñeca vestida de azul. Es una canción con la que nos criaron nuestras madres y yo se las cantaba a mis hijos. Y bueno, era la canción de Linda, cada hijo le tenía su canción y esa era la de Linda. Y después me dijeron, vamos a entregarle el cuerpo de la niña para que lo velen a partir de las 8 de la mañana. La habían terminado de preparar a la medianoche del día 19 de octubre del 97. Y en mi dolor tan grande, en mi alma ciega, perdida en el dolor, yo no podía comprender que Linda ya no sentía nada, que ahí estaba su cuerpo, pero ella no estaba ahí. Su espíritu había salido de su cuerpo y se había ido a su casa eterna. Y yo no podía comprender, y como Linda era miedosita, a veces le decíamos, Linda, tráeme un vaso con agua, por ejemplo. No, yo no voy a la cocina, vayan ustedes. O no sé si lo hacía por chantaje de no ir a traer algo de la cocina, pero la casa era muy grande, pues si ella se hacía la miedosa, o era, no sé. Entonces siempre nos chantajeaba con eso. No, que vaya Juan, que vaya Luis. Entonces recordando yo que le daba miedo la oscuridad o estar sola, les dije, no se las puedo dejar. Es que no podemos, las capillas están ocupadas, se desocupa una hasta mañana por la mañana. No se las puedo dejar. Y salí, hablé con Javier. Javier le agarra las manos. Tú puedes, habla con quien tengas que hablar, porque desde ese tiempo ya se usaba velar a las personas en las funerarias, sí. en Hermosillo y en muchas partes. Entonces me dieron un permiso, no sé con quién habló Javier, y la funeraria otorgó el permiso para ir a velar a Linda a la casa. Y así fue como llegué en una carroza en la madrugada con Linda. Estaba todo el barrio esperando, la casa llena de gente. Pedí que recogieran todos los muebles de la sala y en ese tapete rojizo hermoso que decoraba una mesa de centro con un gran florero y aquella sala tan hermosa. Siempre me ha gustado las casas muy decoradas, muy bonitas y tener a mis hijos en lo mejor y trabajar mucho para lograr eso. Entonces ese escenario de muebles se recorrió y se quitó esa mesa y en ese tapete rojizo se instaló el ataúd blanco de Linda. Y ahí la velamos y a la mañana siguiente, como era el trato con la funeraria, venían por ella, ya no pudieron entrar, mi amor. Ya no pudieron entrar. La colonia Villasol en Hermosillo no tenía manera de que entrara un carro. Y pues no podían sacar el ataúd caminando, tenía que entrar la carroza. Entonces otorgaron de que ahí se siguiera velando, otorgaron el permiso porque no pudieron entrar. La gente había sacado carpas, sillas, toda la colonia, las calles de la colonia y delante de la presencia de Dios les digo, y quienes van a escuchar este podcast y estaban en aquel día acompañándome, entre ellos tantos hijos de cariño que Dios me ha dado, que 2 de ellas estuvieron anoche y que también tú, Vero, Raúl, todos son mis hijos para mí. Qué linda, gracias. Ahorita mencionaste, me quedó en mi mente mucho el de la manera que tú recibiste la noticia. Es muy única, es grandiosa, yo creo que muy poca gente lo puede tomar así. Tú realmente eres una persona seleccionada, única para ver la muerte de su hijo y que lo hables con una tranquilidad y que lo expreses y que hables de amor cuando nos pasa algo. Hablaste de los pasos del duelo y lo vimos mucho, que el duelo, primer punto, la negación y hasta que llegas a la aceptación. Y me ha tocado conocer a mamás que viven sus hijos, que todavía los pueden disfrutar, los pueden tocar, pero ese proceso tal vez, a mi punto de vista, que no soy profesional, yo nomás lo estoy comentando de aquí de afuera, que pudiera ser la aceptación muy larga, que puede durar años. Y sabemos que entre más te toque llevar este proceso de duelo, entre más lo alargas, pues más sufres. Sí. ¿Qué le recomendarías o tú qué le dirías a sus papás? ¿Hay una manera de acelerarlo? No. Y como tanatóloga te digo, y difiero de muchos compañeros porque
la tanatología es un acompañamiento, es una ciencia que nos da las herramientas para nosotros acompañar a las personas en enfermedades terminales. Es muy buen punto ese, porque muchas veces... Esa es la tanatología, no nada más para acompañar a quienes pierden al ser querido o a quienes pasan cualquier tipo de pérdida, como anoche les hablaba en la conferencia. Duelo es desde una mascotita, porque las mascotitas llegan a ser parte de nuestra familia, ¿no? Sea un gatito, un perrito, un pajarito, lo que tengas. Desde un divorcio, un noviazgo que se pierde, terminan, una casa que no se pudo pagar, una amistad que te traicionó y la querías tanto esa amiga, pero le contaste algo y al rato lo sabe todo el mundo y dices, pero nada más ella lo sabía. Entonces es un duelo, porque pierdes la confianza en tu amiga, pierdes a la amiga con la que creías que podías hablar de todo. La confianza en tu esposo, a veces no viene el divorcio, pero viene el duelo, porque hay una traición de por medio, una falta de apoyo en algo, y la gente sigue casada, pero no porque quiera estar ahí, por otras circunstancias que rodean el matrimonio, pero hay duelo, porque hay pérdida de confianza, pérdida de comunicación. Entonces, duelo es duelo. Lo que pasa es que en mi caso como tanatóloga yo me he especializado en la pérdida del ser querido. Sí trato a muchas personas que se están separando. Ahorita estoy acompañando a 2 o 3 parejas en la separación, por su lado, a cada uno individual, porque ahí ya no hay nada que hacer. Ya es acompañarlos pues para que limen las perezas y ya que hay hijos de por medio, que es el cordón umbilical, que los va a unir siempre, es lo que yo hice con mi ex esposo. Yo toda la vida llevé la fiesta en paz con él, pese a que como hombre a lo mejor no quisiera ni hablarle nunca, pero pues 5 hijos de por medio. Y tanto fue así que en sus últimos tiempos yo lo cuidé, le cambié pañalitos, me quedé noches enteras en los hospitales con él, teniendo él una esposa. Pero no lo cuidaba y me quedé yo. Y de mi mano así, él se fue, le dije, vete tranquilo. Entonces, cada quien va a llevar su propio proceso. Sí, entonces, no hay manera. No hay una manera de decir, pues hay que acelerar lo que te sientas mejor. No hay manera. Duelo es duelo. Mira, yo estoy acompañando a madres que tienen 20 y tantos años. Anoche me hablaron de una madre que les urge que hable con ella. La hija me dijo, me urge que hables con mi mamá. Le dije, cuenta conmigo, llévale mi número o pregúntale si puedo tener su número. Tiene años en el duelo por un hijo. Entonces conozco a madres que se llaman duelos crónicos, atorados, crónicos. Pero es la forma de vivirlo. Es la forma, no es la mejor, pero para ellas es la mejor. Si ya no quieren ponerse rojos, si ya no quieren vivir la vida, qué triste, no es bueno, pero es la forma, que es las herramientas que ellos tienen. Y más cuando se cierran a una ayuda profesional. Sí, cuando se cierran a creer que es un castigo de Dios, que Dios así lo quiso. De todo a veces queremos culpar a Dios, pero hay muchas circunstancias en las que Él no tiene nada que ver. Hay muchos niños con cáncer, que clínicamente se ha descubierto que vienen a raíz de muchas cosas que usamos, electrónicas, mucho microondas, muchas cosas. No me voy a meter en ese tema porque no tengo la especialidad, pero sí conozco de ello, que hay enfermedades que son causadas por ciertas cosas de aquí, y Dios no nos manda a hacer eso. Él nos enseñó una alimentación sana, no había celulares en aquel tiempo. Ahorita hay muchas cosas que provocan y producen esto, pero sin sentirse culpables. Cuando ya llega el momento, trabajar con el duelo es muy bonito porque es la única forma de llegar a la aceptación. Si no, te quedas en los 4 primeros puntos, pero no llegas a la aceptación. Te quedas en la negación, te quedas en el enojo, te quedas pues cuando viene la parte de la depresión, no llegas a la aceptación en el duelo crónico. Y ahí es donde se urge la ayuda profesional. Sí, claro. Porque se muere la persona de tristeza, no come, se debilita. Muchas madres se han ido en el duelo de los hijos. Claro, y es la parte que yo hablo mucho de la oscuridad. Cuando hablo de oscuridad es depresión, es el no querer vivir, es el que te quiten las ganas, que te quiten esa luz, y que estés en estos sentimientos negativos. ¿Qué te parece a ti o qué nos podrías opinar de las mamás que nos sentimos culpables? Que las mamás, como dices tú, no hubiera dejado, o sea, tú te estás dando esa culpabilidad. Sabemos ahora que ya cuando estamos y comprendemos y queremos y decidimos vivir una vida mejor,
no hay una respuesta. Si no hay respuesta lógica o que tú quieras, está bien. Sí. Pero haber muchas mamás que dicen, no, es que tal vez yo en el embarazo no comí, brinqué, o la genética, mi genética con la del papá, entonces es mi culpa. ¿Qué le dices a esas mamás? Que se perdonen porque no hay manera de que ellas tengan culpa, no hay manera. Los niños son maestros de vida que vinieron. Ellos eligieron ese vientre, ellas no hicieron nada. Tú no hiciste nada, Claudia. Tu hijo te eligió para venir a este mundo, que aunque por un tiempo todo lucía perfectamente bien, normal, pero ya venía como maestro y en cierto momento se iba a desarrollar la situación, no problema ni enfermedad, la condición, la situación. Entonces él iba a venir de tu vientre, él iba a venir porque él te eligió. Pero él no te eligió para venir como los otros niños ordinarios. Él vino extraordinario. Mira, son los ángeles eternos aquí en la tierra. Porque son los niños que no saben de maldad, que nunca te van a echar la mentira, son inocentes, son hermosos, te dan energía. Tengo una hermana que me habla mucho del autismo. Ella se jubiló, siendo directora de alrededor de 16 planteles de educación especial. Tan honorable es mi hermana como directora de planteles de educación especial, que hace un par de meses a una escuela de las más grandes de Navajo, al CAM de San Ignacio, que es de los más grandes, le pusieron su nombre. La escuela se llama Maestra Margarita Chávez Aro. Ya ves, yo soy Isabel Chávez Aro. Entonces, casi siempre esto lo hacen cuando la persona ya no está, de andar poniendo el nombre a la calle, a una escuela. A mi hermana en vida le dieron ese honor. Felicidades, qué bonito. Sí, entonces nosotros hemos abrazado el autismo. Yo tengo 2 nietos autistas. Es muy leve el diagnóstico, pero sí van en la escuela a aulas especiales. Nosotros nos hemos encargado de que sean niños ordinarios. Yo pues ya andaba en este ámbito de leer, de estudiar todas estas ramas de la psicología. Mira, mija, a todo lo que a mí no me pidan como condición la universidad, yo voy. Yo me voy a eventos, me interno por una semana en Puebla. Ahorita Puebla está nombrada la capital de la salud mental. Mínimo una semana, allá en universidades como la UAP, la Anáhuac. Yo me voy con los psiquiatras, con los maestros de la psiquiatría viejitos, que son los que tienen los libros en las universidades, los maestros de la tanatología, los maestros de la psicología. La mayoría de eventos son con traductores porque vienen de diferentes países, unos de Italia, otros de Francia. En Europa está mucho la raíz de toda la cuestión de la salud mental. Entonces Puebla ya está catalogada como la capital de la salud mental por esos eventos que se hacen mínimo 3 por año. Allá me tienes a mí y allá yo me certifico en esos eventos con psiquiatras, con psicólogos. Allá nos dan la rama de la psicología fíjate, tenemos psicólogos que nos dan la psicología en el derecho penal, en el derecho civil, porque el asesino Tal persona. Ajá, porque esto, porque el otro. Muchísimas todo gracias eso. por compartir tanta sabiduría, de verdad, Isabel. Yo sé que podemos estar aquí y vamos a seguir haciendo más videos y podcasts y te vamos a seguir invitando a muchos más eventos. Yo sé que vamos a hacer más cosas. Con todo el favor de Dios, muchísimo más. Vamos a seguir vamos a seguir invitando a todas estas personas que necesitan. Yo sé que estás tan empapada y que es tanto amor el que tienes para todas nuestras personas, para la comunidad, que nos hace falta tanta educación y apoyo. Síganos en Viva the Brain, síganos en nuestra página vivathebrain.org, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Tenemos ahorita ya en todas las redes. Vamos a estar poniendo más videos, más información de Isabel. Ella también nos va a estar compartiendo y gracias. Claro que sí. En redes estoy como Isabel Chávez Aro, con H. Y estoy para servirles. Todo lo que necesiten, búsquenme, por favor, mándenme un mensaje privado, yo les hago llegar mi número y cuentan conmigo. Y quiero darles un mensaje de amor. Claro, vamos a cerrar con tu mensaje. Sí.
Volviendo a la pregunta que me hacías, ¿qué les puedo decir a las madres? No les puedo aconsejar cómo vivan el duelo o qué tanto tiempo dure el duelo. Eso no hay tiempo. Depende de cada una de ustedes, pero si no se sientan culpables, siéntanse, la gente dice, ellas son mamás de niños especiales. No, yo les cambio la frase, mamás extraordinarias. No mamás de niños extraordinarios, mamás extraordinarias. Entre ellas tú, Claudia. Esa misión de vida, ese mentor o mentora de vida que tienen en sus brazos y que salió de su vientre, no lo dejen guardado en la casa. Yo honro a mi hija, honro la forma en que partió, tuvo dolor en su cuerpo, fue un accidente que se golpeó mucho, pero honro al haber puesto su nombre a este libro y le puse La vida es linda, es un nombre perfecto, porque honro a mi hija con su nombre, honro lo que mi hija me enseñó y honro que su muerte física no fue en vano, porque muchas madres están sanando su dolor y mucha gente está encontrando el propósito de su vida y el por qué están aquí a través de este hermoso libro de 20 capítulos. Honro a mi hija, honren a sus hijos. Vénganse a instituciones tan hermosas como Viva de Brain. Lleven al mundo su testimonio, lleven al mundo dónde estaban, qué sintieron, cómo fue cuando se recibieron el diagnóstico. Algunas lo recibieron desde que su hijito o su hijita estaba en el vientre y decidieron tenerlo. Cuando la ciencia les decía, no lo tengas porque viene así, y la madre dijo, lo quiero tener. Entonces, si decidiste tenerlo desde el momento que fue engendrado en ti porque él te escogió, ella te escogió, hónralo, llevando tu testimonio al mundo. Vete a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Háblale con amor a las madres que no miran esta situación como tú, que la miran con enojo, creen que es un castigo, se sienten culpables. Abrázalas y diles, tenemos mentores de vida, ángeles que vienen a custodiarnos y acompañarnos 24/7. Las amo, gracias. Madres extraordinarias. Te amo, Claudia. Gracias, Isabel. Qué bonita, de verdad. Muy buenas palabras. Y acuérdense que aún en cualquier circunstancia, la vida es linda.